Hemos estado hablando acerca de los archivos. A continuación, vamos a ver distintas formas de ver los archivos dentro de una carpeta de la computadora o dentro del disco C o alguna unidad que tengamos conectada a nuestra computadora. Tenemos diferentes tipos de archivos. Hay uno que es iconos muy grandes, que nos permite a nosotros ver los iconos de un tamaño amplio. Casi pudiera ser como una vista previa, sea de una fotografía o sea de un icono. Y así, después de eso, ¿verdad? Puede ser muy grandes, grandes, medianos, pequeños. Vamos a verlos pronto para que ustedes puedan distinguir cómo son esas variedades de más o menos, dependiendo de lo que nosotros querramos ver o también de nuestra visión. A veces nos ayuda a nosotros, si tenemos algún problema de visión, verlos muy grandes y de esa manera podemos detallar más fácilmente los datos que vienen en este. O sencillamente porque uno quiere ver los detalles. Pero hay unos que son particularmente diferentes. No se basan tanto en si uno los ve por tamaño, sino más bien por sus características. De hecho, esos tienen que ver con lista, detalles, mosaicos y contenido. Como se ve en la imagen acá, a la par, donde está allí una marca amarilla, cuando ustedes dan ver, entonces le van a aparecer todos esas características que estamos viendo. Pasando a lo que son de listas hacia abajo, ahí la tenemos, voy a marcárselas con un círculo, ahí tenemos la lista. Vamos a ver detalles particulares. Esto ahorra mucho espacio porque nos pone los archivos de una forma lineal, exactamente como si fuera en una filita, otra filita y otra filita así, para que se le consuma mucho menos espacio y también nos permita ver más archivos de una forma más rápida. Por otra parte, también en detalles, como su nombre nos dice, podemos ver los archivos, pero con muchísimo más aspectos para que nosotros podamos ver el contenido del archivo. En mosaicos es como si uno pegara un mosaico en diferentes porciones, ¿verdad? Entonces muestra los archivitos como si fueran cuadrados, por decirlo así, solo con el icono y debajo el nombre y una información breve, pero como si uno los fuera colocando en forma de mosaico. Y el contenido se parece mucho a otro, lo estaremos viendo. A veces lo que varía es unos datos nada más, tal vez, por ejemplo, algunos tienen la fecha que se crearon, otros no tienen la fecha, pero sí tienen, por ejemplo, el tamaño y el tamaño y también puede ser que a veces nos muestren eh, la fecha, contenido y algunos otros detalles que se muestran en los archivos. Pero básicamente, esos últimos cuatro lo que hacen es mostrarnos diferentes tipos de acomodo de los archivos, en el caso de los mosaicos, y información que se les va a estar mostrando a ustedes según ustedes vayan cambiando los tipos de vista. Vamos a proceder entonces a ver estas opciones que tenemos. Aquí les tenemos. Si nosotros estamos en una carpeta, por ejemplo, aquí hay una carpeta que se llama cartas. Si ustedes pueden arriba, ahí está, cartas. Debajo de cartas tenemos varios archivos. Este es un archivo PNG. Habíamos hablado en una lección anterior que estos archivos PNG son archivos de fotografías, están más comprimidos y al estar más comprimidos son más livianos. Y los demás son archivos de Word. Al darle clic derecho en el fondo que está blanco de la carpeta y le damos ver, estamos viendo precisamente el menú que vimos en la diapositiva. Vamos a cambiarlos. Como les mencioné antes, es una vista como un preview.
que usan a veces algunos editores. Y entonces aquí fácilmente nosotros sobre todo podemos ver las imágenes. Si se veían muy pequeñitas o solo se veía el nombre de la imagen, aquí podemos distinguirlas. En el caso de los archivos de texto, lo que va a hacer nada más es verse mucho más grande el icono. En algunos casos, si tenemos diferentes tipos de archivos, entonces nos permite diferenciarlos más fácil. Por ejemplo, vamos a ponerle a este archivo nada más un nombre X. Vamos a ponerle prueba. Y entonces, sencillamente, aquí vamos a ver un icono enorme de PowerPoint. Y listo. Y así consecutivamente, por ejemplo, si hacemos uno de una hoja de cálculo, vamos a ponerle prueba 2. Entonces ustedes verán. Le reitero, algunas personas necesitan tal vez ver los iconos grandes para poder distinguirlos. La computadora tiene esa facilidad que con solo darle clic derecho y usted le da ver, que es la faceta que estamos viendo ahorita, ¿verdad? De cómo visualizar archivos. Usted sencillamente le da a esta opción. Excelente. Vamos a dar ahora iconos grandes. Siempre se ven, nada más que en esta proporción, ustedes ahorran muchísimo espacio. En la otra, tendríamos casi que bajar con facilidad. Si aquí hubieran otros archivos, tendríamos que estarnos bajando porque ya no nos entrarían, ¿verdad? Con solo un poco más de archivos. De hecho, podemos ver, vamos a ver una carpeta que tenga más archivos. Esta, por ejemplo. Esta carpeta que tengo acá, que se llama reparación de computadoras y laptops, acá uno puede darle lo mismo, ver, y iconos muy grandes, y puede notar que estos iconos muy grandes ya no permiten que uno pueda verlos en una sola pantalla, sino que puede desplazarse. En algunos casos nos va a dar, por ejemplo, dependiendo de cómo uno guarde, por ejemplo, el archivo de PowerPoint o otros archivos, nos va a dar un preview de lo que hay dentro del contenido. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas diapositivas que yo hice para un curso de reparación, aquí está mostrando rápidamente las portadas que tienen esas diapositivas. Aquí también está un preview de un video de X, ¿verdad? Cosa. Pero como pueden notar, en algunas cosas, sobre todo las que no tienen una imagen, entonces tampoco va a mostrarnos a nosotros más que el icono. Vamos a regresar acá y vamos a ponerlos estos, podemos dejarlos en como estaban, en lista. Ahorita vamos a ver más detalles de la lista. Vamos a volvernos a la carpeta de cartas. Vamos a comenzar a seguir bajando a iconos medianos. Estos iconos normalmente son muy utilizados porque nos permiten a nosotros ver una cantidad de información. Miren qué montón de espacio tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos mucha capacidad de meter archivos y poderlos ver tan solo en la primera pantalla, ¿verdad? Sin tener que bajarla. Y aún, si usted tiene el gusto y la vista necesaria, puede ponerlos en iconos pequeños y entonces ahí sencillamente, ¿verdad? Prácticamente tenemos los nombres y el iconito. Noten que ya en el caso de iconos muy pequeños ya no muestra el icono que antes tenía, ese archivo PNG que se llama amigos. Ese archivo antes tenía, o sea, no tiene porque todavía la tiene, ¿verdad? Una fotografía de unos deditos, pero ahora con iconos muy pequeños, eso ya desaparece. Muy bien, eso con respecto al tamaño de las visiones de los archivos. Pero por cierto, podemos tener, como yo le dije les dije antes, ya algo particular que no es solo la forma de verlo, sino también la información que obtenemos a la hora de visualizarlo. Entonces ya combina dos cosas, ¿verdad? Información particular del archivo y la forma de verlo. Esas son lista, detalles, mosaicos y contenido. Veamos la lista. La lista sencillamente nos va a poner los archivos en filitas para abajo
de tal manera que ustedes pueden tener una fila o otra columna y otra fila y así por el estilo, para tener sus archivos. Básicamente lo que va a tener es el icono y el nombre. Se parece, pero no es igual a ver iconos pequeños, pero noten que la distribución es diferente, ¿verdad? Este no va a ir en filas hasta llenar la pantalla, sino que va a ir de una vez llenando pequeñas columnas y sigue bajando. En pocas palabras, la distribución de los iconos y el nombre de esos archivos va a ser diferente. Ok, vamos a seguir ahí nada más para que lo vean otra vez. Muy bien, tenemos el listado ahí que es vertical. Detalles. Cuando nosotros habitualmente ocupamos saber más información que solo el icono y el nombre, entonces tenemos que ir a detalles para que nosotros podamos ver características adicionales. Miren, por ejemplo, en este caso acá nos está diciendo, como dice más arriba, la fecha de modificación. La fecha de modificación fue la última vez que ese archivo se abrió y se le hicieron cambios. También, si no conocemos nosotros el icono, porque a veces uno ve una W y un archivo, o ve otro tipo de archivo, por ejemplo, un XLSX, o tal vez ve 1.WA, y entonces hay muchísimos, ¿verdad? Formatos que uno tal vez no se le viene a la mente. Entonces, en la siguiente, fácilmente le dice el tipo. Por ejemplo, aquí le dice fácilmente que es una hoja de cálculo de Microsoft. Vamos a hacer algo por acá. Ok. Muy bien. Le vamos a dar una leidita a particularmente los tres que vienen allí. Hoja de cálculo de Microsoft. Viene también presentación de Microsoft PowerPoint, archivo PNG y todos los demás, ¿verdad? Son archivos de Word. El caso es que entonces nosotros aquí podemos ver el tipo de archivo para que así sepamos incluso con qué abrirlo. Y luego nada más nos dice el tamaño. El tamaño es importante para ver si nos cabe o no en un dispositivo y también a veces nos permite saber si el archivo contiene tal vez muchas imágenes o contiene sobre todo imágenes, porque el texto casi no consume. Como ustedes pueden ver acá, miren que esto está todas en apenas kbytes y estas está ya en 2000 y resto, 2432 kbytes. Entonces es evidente que esta otra, ¿verdad? Es mucho más grande. Estos no superan ni los 100, ¿verdad? Kbytes. Entonces, es una forma fácil de uno darse cuenta para tener una idea de si el dispositivo lo puede usar, si también es el archivo que uno modificó. En mi caso, por ejemplo, cuando trabajo con Photoshop, Illustrator y todos esos archivos, entonces sé que los más pesados es probable que fueran los de edición, los que todavía no fueran finales, que los de edición tienen todavía muchas capas de información. Cuando uno ya lo va a entregar, uno lo comprime para que quede más fácil de utilizar, más manejable. Entonces, muchas veces uno se guía por el tamaño para saber con qué está contando, ¿verdad? Entonces uno sabe, mira, con ese tamaño es que yo estoy trabajando. O ese tamaño me permite o no me permite guardarlo en una llave malla. O con ese tamaño voy a tener problemas para mandarlo por un correo electrónico. O así entonces uno sabe, ¿verdad? La información que tiene cierto archivo para manipularlo.
Ahora en vista también vamos a ver en mosaico. Antes les expliqué. Hay muchos que se parecen. Este está colocado nada más que viene así, como si fueran cuadritos de un mosaico. Como si cada cuadrito, ¿verdad? Uno lo pusiera en la primera fila, de izquierda a derecha. Y comienza a pegar los círculos. Ese no hay mucho que hacerle. Y la información que muestra es compresa, ¿verdad? El nombre, el tipo de archivo y la capacidad del archivo, ¿verdad? Su tamaño. Esto también tiene sus detalles, nada más que la disposición, ¿verdad? Es diferente. Y finalmente podemos ver acá el contenido. Contenido nos puede mostrar a nosotros más detalles. Por ejemplo, aquí nos muestra las dimensiones del archivo. También, por otra parte, nuevamente nos muestra fecha de modificación, de tamaño, y podemos ir nosotros agregando otras características que nosotros queramos ver. Por ejemplo, vamos a ver en la vista de detalles, aquí en la parte de arriba, uno puede ver también otros aspectos. Por ejemplo, vamos a ver las etiquetas. Si uno a un archivo de estos le pone una etiqueta, por ejemplo, decir, esta carta es para mi jefe, esta carta es para un amigo, entonces uno le puede poner ahí jefe, amigo, o también cualquier otra etiqueta que lo distinga para buscarlo después, entonces acá le aparecería en este aspecto, ¿verdad? Etiquetas, aparecería la columna. Le podemos dar ahí clic derecho en el mismo orden y tenemos también otras características, como la son la fecha de creación, ya no la fecha en que se modificó la primera, sino más bien aquí, la primera vez que se creó. Aquí la categoría del archivo, que aquí nos dice más información. De hecho, acá estos no tienen todavía especificación. La categoría normalmente tiene que ver con alguna marca, creo que es por estrellas o así por el estilo. Son bastantes que uno puede utilizar. Algunas uno no las utiliza. El autor es importante, por ejemplo, para que uno sepa quién creó el archivo y la originalidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está en la mayoría, todos, ¿verdad? Vamos a ver, sí, fueron creados por mí con diferentes versiones de Office. Noten que acá una tiene una cuenta porque se llama Joan Guatemala y la otra tiene mi otra cuenta que se llama Joan Guatemala Vargas. Entonces él me va a poner la auditoría dependiendo del usuario que yo tenga en ese momento. De este de verdad me gusta mucho porque le permite a la persona ver quién creó el archivo y evitar la piratería. Entonces ahí ustedes pueden ver la información y ver muchísimos detalles. Cuando ustedes quieran quitarla, nada más clic derecho, ¿verdad? Y comienzan ahí a quitarle el check. Y el clic después es normal, ¿verdad? Clic derecho y luego con clic izquierdo, ustedes le quitan las características. También vamos a ver aquí arriba que uno puede tener acá lo mismo que vimos. Noten, por ejemplo, en el diseño y tenemos ahí detalles, contenido, lista y básicamente la ventaja de hacerlo aquí arriba es que uno puede ver de inmediato cómo es un preview antes de aplicarlo, ¿verdad? Entonces noten que sin necesidad de tocarlo, yo ya puedo darme cuenta cómo se ve en cualquiera de esas categorías. En el clic derecho, yo sí tengo que aplicarlo, ¿verdad? Para ver cómo queda. Pero funcionalmente, aquí en la pestaña Vista, es lo mismo, nada más que con esa herramienta que lo va a mostrar antes, pero las características son las mismas. Quiero refrescar un concepto que es importante, lo hemos visto, pero no hay que dejarlo olvidado. Este
esta forma de trabajar que es pestañas, luego aquí abajo grupos, como pueden ver ustedes, donde dice paneles, diseño, luego dice mostrar o ocultar, y así por el estilo. Eso tiene un nombre y luego obviamente los archivos dentro de cada grupo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el nombre de este sistema? Recuerden que es un sistema que se utiliza en el explorador de archivos que anteriormente habíamos analizado. Y bueno, claro que haremos un repasito antes de terminar Windows para que ustedes recuerden el explorador de archivos, que este es muy importante, ¿verdad? Este es el explorador de archivos, toda esta ventana que nos permite a nosotros administrar unidades, carpetas, archivos y la forma también de ver las vistas, del ordenamiento, que también pronto lo veremos y así por el estilo. Pero entonces, ¿cómo se llama ese sistema? Bueno, espero que ya lo hayan recordado. Se llama cinta de opciones. 3 partes. Pestañas, grupos, y cada grupo tiene sus propios, mírenlo ahí donde estoy haciendo el círculo, cada grupo tiene sus propios comandos, que ya es lo último. ¿Por qué es que se hizo la cinta de opciones y antes no eran la cinta de opciones, sino que eran barras? Si alguno ha trabajado en Word antes, entonces veía que era un poco más complicado hacer las cosas ya por sus características semejantes. Entonces, ahora con la cinta de opciones, uno puede agrupar muy de forma lógica los comandos que están relacionados. De esa manera es que la cinta de opciones nos ayuda a nosotros para buscar, para ver, para ordenar. En otros, por ejemplo, cuando veamos Word, nos sirve para poner todo lo que es de edición, por ejemplo, ponerle tipo de letra, tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado y así por el estilo. Todas las cositas que, digamos, se aplican más rápidamente a la letra o al párrafo, nosotros lo tenemos ahí agrupado. Pero quiero que ustedes no olviden ese nombre, cinta de opciones y sus 3 componentes. Excelente. Por ese lado ya tenemos lo que es ver. Ahora vamos a pasar a lo que es ordenar. Noten que ordenar tiene también características. Uno puede ordenar por nombre, por fecha de modificación, por tipo, por tamaño y en los casos que lo permite, ascendente y descendente. Vamos a verlo, es algo sencillo. Voy a utilizar esta vista de detalles y vamos a ponerlo por nombre. Entonces, sencillamente, va a utilizar de la A a la S, utilizándolos alfabéticamente. Si nosotros le quitamos la opción de abajo y la pasamos a descendentes, sencillamente lo va a invertir. De S a A. Luego, por fecha de modificación. Eso es muy útil porque a veces uno tiene varios archivos que son copias. Entonces, a veces uno quiere saber cuál es la última copia que usted modificó. Entonces, acá, en la columna, uno se puede dar cuenta de cuál fue la que uno modificó al final. Es muy, muy útil. Ustedes se darán cuenta que muy pronto ustedes tendrán que usar fecha de modificación para decir, uy, ¿cuál es el último que modifiqué para mandarlo a un correo, para hacer una exposición o para mostrar esa imagen o así por el estilo? Entonces, esa es particularmente necesaria. Ahora por tipo, entonces nos va a hacerlo de forma lógica, como antes, ¿verdad? Él nos va a agrupar lo que es de imágenes, ahí por aparte, luego los que son de Word, ahí por aparte, y al final, bueno, aquí están los de Word, estos de acá,
Y luego está aquí el de XLSX, que como ven, ¿verdad? Si uno no sabe, aquí dice hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y aquí nomás viene la otra presentación, ¿verdad? Que vemos que era para, como ve aquí el detalle, es para hacer presentaciones o exposiciones. Como por ejemplo esta que yo estoy utilizando antes, que era una exposición de ese tipo. Noten, ¿verdad? Donde les puse vista de archivos, ese tipo de herramienta es la que se hace uso para exposiciones. Y el tamaño. Acá ya habíamos visto los tamaños. Y entonces nos los ordena desde el más grande hasta el más pequeño. O también podemos hacerlo en ascendente. Para ver cuál es tal vez la versión más liviana y escogerla. A veces uno lo que hace es, por ejemplo, meterle imágenes más pequeñas, entonces usar imágenes más pequeñas y entonces de esa manera se ve bien, pero no es tan pesado. Entonces aquí uno ordenándolas puede darse cuenta de cuál quiere utilizar. Igual, nosotros podemos ver aquí arriba en la cinta de opciones, la tercera pestaña, noten el círculo, en el grupo que dice acá ordenar, el comando ordenar de vista actual, y entonces tenemos ahí la información que podemos utilizar para ordenarlo. Y también podemos ocultar acá los archivos, algunos que queramos, o podemos mostrar también si queremos marcarlos. Tal vez queremos marcarlos para borrar algunos o queremos marcarlos para enviarlos a otro lugar. Pero esta opción para marcarlos, entonces nos permite de forma muy fácil poder seleccionar los que ocupamos y dejar los otros sin marcar. Entonces ahí está esa opción. Vamos a quitársela para que quede normalmente como no, se ve. En resumen, tanto las vistas como el ordenamiento nos dan a nosotros la opción de poder trabajar de una forma más, vamos a buscar una palabra bien acertada. Tenemos los archivos, pero nosotros no solo creamos los archivos, tenemos que verlos y organizarlos de tal manera que se nos haga fácil trabajar con esos archivos. Entonces, precisamente esa es la palabra. Es una herramienta o varias herramientas que nos permiten trabajar con esos archivos. Entonces ya nosotros tenemos la capacidad de no solo trabajarlos en el sentido de editarlos o así por el estilo, sino trabajar la forma de verlos, la forma de organizarlos, la forma de también utilizar la cinta de opciones para ellos, utilizar también el explorador de archivos para poder conocer sus detalles y eso nos permite a nosotros tener un control casi absoluto de lo que son los archivos. Muy bien, entonces en esta sección tenemos ya muy claro lo que son tanto las vistas de archivos como